Tiene la palabra el concejal Raúl Ayude. Esta semana, ante el viernes, fue anunciado que el 2 de mayo se había presentado la solicitud de detención y de interrogación, o en términos técnicos sería indagatoria, solicitud de declaración indagatoria del señor Vicente Massot y del secretario de redacción Gabriel. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión alrededor de esto en función de algo de lo que ha tenido que ver con lo que es la reflexión acerca del accionar de la familia Massot y del diario La Nueva Provincia en la última dictadura militar y a nuestros días respecto a la caracterización de lo que fue esa dictadura. Para eso me gustaría empezar con lo que fue el alegato final, el comienzo del alegato final del fiscal Córdoba en la sentencia de la primera etapa de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en el 5º Cuerpo del Ejército. Me tocó afortunadamente estar presente en el comienzo de la lectura del alegato y me parece que en mi caso fue muy esclarecedor y muy fuerte como comenzó. Dice: voy a empezar el alegato de la Fiscalía reproduciendo los términos de una pregunta que servirá para comprender algunos aspectos del sórdido contexto local del terrorismo de Estado y también la absoluta impunidad con la que actuaron estos ejecutores a partir del accionar de las agencias de legitimación discursiva que se operaban en esos entonces. La pregunta con la que comienzo el alegato tiene estos términos. ¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia, sin contemplaciones ni concesiones? Esta pregunta la formuló el diario La Nueva Provincia en su editorial en mayo de 1973. Es decir, esta pregunta que cuestionaba, que esperaban para reconocer que había un clima de guerra interna, ya instalaba la ficción en el año 1973 de que se vivía una guerra. Es una ficción que todavía hemos tenido que escuchar de los imputados en su intento de justificar estos crímenes gravísimos por los que se les imputa y que fue formulada en mayo de 1973. Es decir, a 2 meses de las elecciones que habían llevado el gobierno de Héctor Cámpora y a 3 semanas antes de que asumiera. Es decir, tras 7 años de gobiernos militares, ya entonces el diario La Nueva Provincia, que por entonces era y como sigue siendo la usina ideológica de esta ciudad, monopolizando los medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos, lo que le reclamaba a las Fuerzas Armadas, integrada por muchos de los acusados aquí presentes, es que procedan. Y ese reclamo de proceder sin contemplaciones ni concesiones lo vieron concretado. Y las Fuerzas Armadas, estos oficiales y suboficiales que aquí acuso, pensemos que estábamos en la Universidad Nacional del Sur con los primeros 17 acusados sentados al costado del fiscal Córdoba y enfrente a los jueces, o sea, al tribunal que estaba por dictar sentencia. Y las Fuerzas Armadas, estos oficiales y suboficiales que aquí acuso, procedieron de ese modo, no tuvieron contemplación absolutamente de nada. Tiempo después, el 24 de marzo de 1976, el diario de los Massot tituló «Llegó el momento», y entonces le indicó a estos ejecutores el modo en que tenían que hacerlo, el modo en que tenían que proceder en estos términos. Abre comillas. Nada de rodeos. Ha llegado el momento de abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera distinción fundamental en una política revolucionaria. Distinguir el amigo del enemigo, y a la violencia destructora y asesina hay que responderle con una violencia ordenadora. Es decir, esa frase que fue tomada por estos ejecutores no es el producto de una represión improvisada, es el producto de una represión planificada, sistemática, que aun cuando fue implacable estuvo reglamentada años antes de su propia ejecución y que fue intencionalmente dirigida hacia algunas personas, militantes sociales, políticos básicamente, a partir del cerco que establecía sobre ellos la actividad de inteligencia. En esa misma edición del 24 de marzo, La Nueva Provincia les indicó también el objetivo de esa violencia, a quienes tenían que aniquilar, y dijo: al aparato subversivo, al sacerdocio tercermundista, a la corrupción sindical, a los partidos políticos. Y siguió con la numeración plasmando lo que fue el plan del ejército, lo que fueron las órdenes de aniquilación previas plasmadas por las Fuerzas Armadas, y advirtió por último que a esos enemigos el aparato subversivo se los iba a destruir allí donde se encuentren, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse una segunda república. Y ahí entonces tenemos otro de los componentes, sigue el fiscal Córdoba, de estos hechos, que es la lógica sacrificial, es decir, establecían la necesidad de matar.
esa lógica de que cualquier fundación sobre lo que había iba a ser sobre la muerte de otros, sus enemigos, obviamente. Y esa lógica sacrificial es propia del mesianismo que los hacía sentir intérpretes incluso de un plan divino. Es conocida la frase de Vilas e incluso de otros ideólogos de la represión que hablan de que oponentes y enemigos eran aquellos que se oponían al plan de Dios en la tierra. Ese fue el mesianismo desde el cual actuaron estos acusados. A partir de entonces es cuando las Fuerzas Armadas actuaron cumpliendo su rol favorito. Ellos se consideran la reserva moral de la patria, ni en nombre de ella mataban para ello en un rol autoimpuesto, impuesto a fuerza de fuego y sangre en un rol de refundadores. Luego sigue el alegato y empieza a describir cada una de las acciones de represión por las cuales se estaba juzgando a cada uno de estos 17 represores. Cuando uno lee eso, ve que el accionar concreto editorial del diario fue, primero, alentar el golpe y luego sostenerlo ideológicamente. Una página se tomó el trabajo de rescatar algunas de las editoriales sobre el 24 de marzo. En el 2004 decían: en esas vísperas ya la sociedad argentina se había convencido de que terroristas y guerrilleros del ERP, de los montoneros y de otras bandas perseguían un mismo propósito: destruir o disolver el orden social vigente para instaurar después su propia dictadura. Las bandas que practicaban el terror parecían invulnerables. Las fuerzas de seguridad y la justicia cumplían con su deber. El recurso de que se valía el gobierno de Isabel Perón, ensayado antes por el propio Perón, el de la lucha clandestina a cargo de las AAA, no sofrenaba a las organizaciones de terroristas. Estas, originalmente financiadas desde el extranjero, habían logrado una inatacable fuente de ingresos locales en el secuestro extorsivo o su amenaza para arrancar contribuciones mensuales a las grandes empresas. Solo un rumor, todavía incierto, quedaba para esperanza: la intervención abierta de las Fuerzas Armadas. De ahí que al hacerse cargo del gobierno fueron saludadas por la unanimidad de la opinión y se les otorga tácitamente la más amplia libertad en los procedimientos a aplicar como el remedio heroico. Nadie se opuso, nadie objetó, ni el pueblo ni los partidos políticos oficialistas u opositores, salvo los terroristas y guerrilleros que sintieron llegar el ocaso de la impunidad que habían gozado. Así, cada una de las editoriales no muestran una visión ideológica respecto a cómo evalúan la última dictadura, sino que lo que hacen plenamente es justificar el accionar represivo del Estado y el accionar que fue juzgado y sentenciado en distintas instancias por parte de la justicia nacional. Y es imposible pensar en el accionar sin pensar en dos obreros gráficos asesinados, marcados, señalados por la empresa, como fue el caso de Henry Loyola. Tres meses después del golpe de Estado, mientras la escuelita se poblaba, esta es una nota de Diego Martínez en el página 12, de secuestrados y el cuerpo quinto se cobraba sus primeras víctimas en tiroteos fraguados, un grupo de desconocidos vestidos de civil pero que se movilizaban en vehículos militares, secuestraron en sus hogares a Henrich y Loyola, obreros gráficos de la nueva provincia e integrantes del Sindicato de Artes Gráficas. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al responsable de los grupos operativos del ejército, el general Agdel Vilas, fue contundente: hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. El arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negarles su ayuda cristiana y la justicia archivó la causa sin investigar. Henrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato. Loyola, estereotipista y tesorero. La primera tarea juntos fue a fines de 1971 como delegados del taller, reafiliaron a varios compañeros expulsados 5 años antes. No era un contexto fácil. El 25 de mayo de 1973, ante el retorno de un sistema que la ciencia política llama democracia, decía La Nueva Provincia, el 25 de mayo de 1973, la nieta del fundador dejó en claro que en su empresa el régimen castrense continuaba. Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Henrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora. A fines de 1973, los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales demoraron la salida del diario, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974, el acatamiento masivo a un paro desató la ira de la patrona, que como respuesta envió 40 telegramas de despido compulsivo y sin indemnización, pero por orden del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos. En medio de referencia a Henrich y Loyola, Massó destacó:
fines políticos inconfesos que ocasionaban en el Ministerio de Trabajo. Un grave daño a la nación. Los gráficos exigían a la empresa, no a la nación, la aplicación de un franco de cada 4 días, como establecía el convenio colectivo de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante 3 semanas y la empresa debió cumplir el convenio. En esos días el armador Manuel Molina, que hoy sigue militando en la Comisión de Apoyos a los Juicios y que es testigo de lo que fue el asesinato de Henry Loyola en cuanto a su actividad, vocal del sindicato, fue baleado al llegar a su casa. Al anochecer del 24 de marzo de 1976, Diana Julio y su veinteañero Vicente Mazot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa, recuerda Molina. A que no se animan a hacer huelga ahora, desafió la mujer a uno de los gremialistas mientras su hijo le pateaba la bicicleta. En esos días de gloria se santearon a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales. A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de días de paro, Henry Loyola y Molina fueron citados al cuerpo quinto. No recibió un capitán, no recuerdo el nombre, cuenta Molina. Dijo: muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura, y no tomamos esa advertencia como una amenaza. Nos medimos qué había detrás. El 20 de junio la directora planteó desde su editorial que la guerra contra la subversión debe ser total, frontal y definitiva, y exigió trasladar dicha realidad a la ciudadanía, sin eufemismos absurdos ni verdades a medias. Admitió la manera no convencional de enfrentar al enemigo omnipresente, en la selva, el monte, la ciudad, la universidad, el hospital, el café concert, el periodismo, la televisión e incluso la iglesia. 4 días después, su diario publicó un comunicado del Quinto Cuerpo con la muerte de Mónica Morán, abatida en un enfrentamiento, decía, según el ejército, que la habían secuestrado y mantenido varias semanas en cautiverio. El 30 de junio secuestraron a Henry Loyola y el 4 de julio fueron encontrados por una familia en la Cueva de los Leones, paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca. Los rodeaban 52 vainas de calibre 9 milímetros. Aún no se sabe qué fuerza intervino ni dónde transcurrieron sus cautiverios. Sí se sabe que ningún directivo ni periodista de la nueva provincia fue al velorio ni se solidarizó con las familias. El mismo día un miembro del sindicato de prensa recibió un llamado. Ya hicimos cagar a 2 rojos, le advirtieron. El próximo sos vos. Logró viajar a Tandil con la ayuda de un periodista que aún trabaja en la empresa. 2 días después, bajo el título "Son investigados 2 homicidios", alguien escribió la noticia en 20 líneas, perdida en una hoja tamaño sábana. Apuntó que se desempeñaba en la sesión talleres de este diario. Fue la primera y última referencia de la nueva provincia en el asesinato de aquellos 2 obreros, que tuvieron el descaro de representar con dignidad a los empleados de la empresa. Más allá de las situaciones legales que justifiquen o no la convocatoria de Vicente Mazot a declarar y su detención, creo que son innegables su accionar a lo largo de la historia bahiense respecto a los sucesivos golpes de Estado y a lo que fue el accionar de la última dictadura. Y no podemos, por cobardía, por mezquindades o por cobertura en alguno de los medios más importantes de la ciudad, dejar de decir lo que pensamos y lo que creemos. Sé que estoy pasado de tiempo, pero no puedo dejar de pensar que en el mismo momento en el cual el juez que tenía que convocarlo a declarar lo dejó sin efecto esta medida, se escapó Carlos Alberto Arroyo, que debería estar procesado en la próxima instancia de juicios, que la Fiscalía reiteradamente pidió que estuviera encarcelado porque iba a profugarse y la misma Justicia Federal no lo detuvo. Y hoy está profugado y no sabemos dónde está. En el momento en el cual se inicie el juicio, con todos los elementos que se acumularon después de 37 años, esa persona no va a estar donde debería estar. Tiene la oportunidad de defenderse. Todos tienen la oportunidad que no tuvieron los detenidos y los desaparecidos. Estar frente a la justicia, tener un abogado y demostrar su inocencia. Gracias. Bien, pasamos al orden del día. 13